Había un hijo al que no le gustaba vivir en la casa de su padre por la constante irritación de su parte. Si no vas a usarlo, apaga el ventilador. La TV está encendida en la sala donde no hay nadie. Apágala. Cierra la puerta. No gastes tanto el agua. El chico había tenido que tolerar a su padre hasta cierto día en que recibió una invitación para una entrevista de trabajo. Tan pronto como consiga el trabajo, voy a dejar esta ciudad. No escucharé ni una queja más de mi padre, fue lo que pensó. Cuando salía de la entrevista, el padre le aconsejó: responde todas las preguntas que se te hagan sin dudar, incluso si no sabes la respuesta, menciónalo con confianza. El hijo llegó al lugar de la entrevista y se dio cuenta de que no había guardias de seguridad en la puerta, aunque la puerta estaba abierta hacia afuera. Probablemente era una molestia para las personas que pasaban o entraban por ahí. Así es que cerró la puerta y entró. En ambos lados del camino pudo ver flores hermosas, pero el jardinero había dejado la llave abierta y el agua de la manguera no dejaba de correr. El agua se desbordaba en el camino. Así es que él levantó la manguera, la cambió de lugar y la puso más cerca de otras plantas que la necesitaban. Luego, no había nadie en el área de recepción. Sin embargo, había un anuncio donde decía que la entrevista sería en el primer piso. Así es que subió lentamente las escaleras. Entró en el pasillo con algo de nervios y luego pisó un tapete de bienvenida, colocado cerca de la puerta, pero se dio cuenta de que estaba boca abajo. Así es que se agachó y enderezó el tapete con algo de irritación. Vio a muchos hombres entrar a la sala de la entrevista y salir inmediatamente por otra puerta. Así que no había manera de que alguien adivinara lo que se estaba preguntando dentro. Pero cuando llegó su turno, él se detuvo ante el entrevistador con cierta preocupación. El responsable tomó sus papeles y, sin mirarlos, preguntó: ¿cuándo puedes empezar a trabajar? Él pensó: ¿será una pregunta capciosa que se está haciendo en la entrevista o es en serio que me están ofreciendo ya el trabajo? ¿Qué estás pensando?, preguntó el jefe. No le hacemos preguntas a nadie aquí, dijo, pues creemos que a través de ellas no podremos evaluar las habilidades de alguien. Por lo tanto, nuestra prueba es evaluar las actitudes de la persona. Hicimos algunas pruebas basadas en el comportamiento de los candidatos y observamos a todos a través de cámaras de seguridad. Ninguno de los que vinieron aquí hoy hizo nada para arreglar la puerta, la manguera, ni el tapete de bienvenida. Tú fuiste el único que lo hizo. Por eso decidimos seleccionarte para el trabajo, dijo el jefe. Aquel joven, que siempre solía molestarse con la disciplina de su padre, no fue hasta ese momento en que se dio cuenta de cuán importante era y que gracias a ello había conseguido su primer trabajo. Proverbios 6:23. Porque el mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz y las reprensiones de la disciplina son el camino de la vida.